Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Gestión de Bienes Muebles Calificados como RAE. Les saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña Cristian Morón Vázquez, especialista de gestión de bienes patrimoniales de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento, quien desarrollará el tema gestión de bienes muebles calificados como RAE. Adelante, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos los asistentes. Buenos días con todos los asistentes a este curso programado en la fecha. Mi nombre, como ya lo había señalado nuestra señorita moderadora Blanca, mi nombre es Cristian Morón Vázquez. Yo soy abogado de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento, y el día de hoy nos ocupa un tema sumamente importante como es la gestión de los bienes muebles calificados como RAE. Antes de dar inicio a la exposición, reciban el saludo institucional de nuestro director de bienes muebles, el ingeniero Elas Salazar La Rosa, bien, quien pues exhorta a seguir participando en este tipo de eventos porque nos permite a nosotros como DGA llegar a ustedes como operadores en gestión de los bienes muebles del Estado, ¿no? Y hacerles conocer la normativa y poder compartir con ustedes cierta casuística que a veces se presenta en el diario manejo de los bienes muebles del Estado, ¿no? Entonces, ya sin más preámbulos, damos inicio a la exposición programada para el día de hoy, ¿bien? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos, el día de hoy nos ocupa lo que es la gestión de los bienes muebles calificados como RAE, o sea, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ahora bien, antes de dar inicio a la exposición, vamos a hacer una breve remembranza de por qué la importancia del tema. Miren, los aparatos eléctricos y electrónicos son aquellos que funcionan con corriente eléctrica o con corriente asistida, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser una computadora, una refrigeradora, una radio, un celular, todo aquello que funcione con corriente eléctrica, que lo podemos conectar a un tomacorriente, o que funciona con baterías, con pilas, ¿no? Corriente asistida. Ahora bien, los aparatos eléctricos y electrónicos tienen un uso masificado a nivel mundial. Todos, absolutamente todos, tenemos un aparato eléctrico y electrónico. De este modo, ¿no? Todos tenemos puesto un celular, como les había dicho, ¿no? Todos tenemos en nuestras casas tenemos un televisor, quizás por ahí una radio, una computadora, que es lo esencial actualmente. Y eso data o refleja que efectivamente todos tenemos un aparato eléctrico electrónico y su uso es masificado a nivel mundial. ¿Qué problemática genera esto? Que los bienes muebles calificados como RAE tienen, pues, ¿no? Dado su uso masificado, la problemática radica en que no tienen una expectativa de vida prolongada en el tiempo, sino que más bien tienen un periodo de vida útil corto. Aunado a ello, la problemática o la polémica que se genera con la famosa obsolescencia programada. La obsolescencia programada es polémico a nivel mundial porque indica que el productor de estos bienes, quien fabrica este tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, ya los programa de manera tal que en un determinado periodo de tiempo dejen de funcionar o necesiten ser reparados, lo cual le garantiza a este productor, ¿no? De una forma polémica, por decirlo así, le garantiza de que él pueda, pues, poner en el mercado nuevos productos o también poner, pues, un negocio respecto a lo que vendría a ser los repuestos para este tipo de bienes, ¿no? Y es aún más todavía. No necesariamente el bien quedará inoperativo, quedará esto, se habla de una obsolescencia. También la obsolescencia programada implica de que el productor constantemente va a hacer evolucionar tecnológicamente hablando, va a hacer evolucionar sus aparatos eléctricos y electrónicos. Prueba de ello, por ejemplo, es que los celulares, ¿no? Nosotros podemos tener de una marca reconocida, ¿no? De un determinado modelo, por ejemplo, ¿no? Un modelo SX,
y al cabo de 3 meses ya estamos hablando de un modelo SX2. ¿Ven? Entonces, la tecnología avanza y estos bienes, como no tienen una expectativa de vida útil, aunado a esta problemática de la obsolescencia programada que les señalo, genera pues que estos bienes queden inoperativos en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y aquí radica la problemática. Dado su uso masificado, estos bienes quedan inoperativos, quedan inservibles en poco tiempo. Entonces, hay que desecharlos. Y no se debe perder de vista que estos aparatos eléctricos y electrónicos contienen dentro de sus componentes, contienen metales pesados, ¿no? Como el cadmio, el mercurio, plomo, arsénico. Incluso los celulares poseen oro dentro de sus componentes. Y estos metales pesados, estas sustancias peligrosas, tienen que ser adecuadamente desechadas, porque si no, representan un serio problema para la salud humana y también para la protección y cuidado del medio ambiente. Impacta, por ejemplo, directamente en lo que es el calentamiento global. Por ello es sumamente importante que este tipo de bienes, una vez que recaigan en condición de residuos, sean pues dispuestos de manera adecuada. Y tenemos pues una seria problemática, ¿no? A nivel mundial, miren, y esto es con la estadística del año 2023, nos vamos a actualizarlo al 2024, que seguro ya está muy pronto de salir esta estadística del año 2024, pero miren, hasta el año 2023, si nos hacemos una idea, se calculaba, esto es data de la Organización de las Naciones Unidas, se tenía que para el año 2023 se iban a generar aproximadamente 61.3 millones de toneladas de RAE a nivel mundial. 61.3 millones de toneladas. Imagínate esa cantidad de RAE que se iba a generar. Y lo realmente preocupante es que de toda esta cantidad, de estos 61.3 millones, solamente un 17.4% serán efectivamente recogidos y reciclados conforme a normativa especial para su tratamiento. Entonces hablamos que cerca, casi, ¿no? Un 75%, y esto es más todavía, casi un 80% de los bienes calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos van a ser adecuadamente o son desechados de manera inadecuada, un 80%. Solo de este porcentaje, una cantidad menor, un 20%, y esto es que exactamente, si hablamos con cifras exactas, hablamos de un 17.4%, van a ser, ¿no?, dispuestos adecuadamente. ¿A dónde va a parar ese 80% restante? Pues a nivel mundial la problemática es que se crean vertederos de RAE, grandes vertederos de RAE, ¿no? Japón, España, son países donde esta problemática es muy creciente, porque la mayoría de personas, incluidas las entidades públicas que también utilizan aparatos eléctricos y electrónicos, no lo disponen de manera adecuada, sin ir muy lejos. Por ejemplo, a mí, cuando me ha tocado hacer asistencias técnicas, yo he verificado de entidades públicas que tiran el RAE a la basura, lo llevan a un relleno sanitario y lo entierran. Ese es un grave atentado al medio ambiente, a la salud humana. Y yo lo he presenciado. Por eso es la importancia de poder aplicar adecuadamente las normas, que sí, efectivamente, las normas pueden tener miles de defectos, pero ya justamente este tipo de cursos sirve para nosotros hacer las precisiones necesarias para un correcto manejo de RAE. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, hecha ya esta precisión de la problemática, nos queda claro que a nivel mundial el RAE es un problema y nuestro país no se encuentra excepto de ello, no está exento. Siguiente diapositiva, por favor. No está exento de ello. Entonces, el marco legal aplicable para la gestión de los bienes muebles calificados como RAE actualmente es el siguiente. En principio tenemos la Constitución Política del Perú, que es la norma de normas, ley de leyes que le dicen,
por sobre cuya jerarquía es tan superior que no hay ninguna otra norma que la supere. Y aquí encontramos, en la Constitución Política del Estado, encontramos derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a tener un ambiente equilibrado, etcétera, ¿no? De este precepto constitucional, de estos derechos fundamentales, es que nuestro país, allá por el año 2012, fue uno de los pioneros a nivel de Sudamérica en crear, pues, lo que era un régimen especial para gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el RAE. Eso ya es en el año 2012. Posteriormente, la SBN, que en ese momento tenía las competencias establecidas para los bienes muebles, la SBN emite la Directiva 03/2013 de la SBN, ¿no? Que era gestión de RAE. Sin embargo, las normas evolucionan. Y así tenemos que en el año 2019 se emite el Decreto Supremo 09/2019 del Ministerio del Ambiente, el cual ya crea el régimen jurídico especial para la gestión de RAE. Y esta norma es importante porque si tú verificas en su artículo 23, vas a ver que también comprende como generador de RAE a las entidades públicas. Y es más, en su artículo 25 da la obligación de que toda entidad del sector público tiene que entregar su RAE solo y únicamente a un sistema de manejo de RAE. A un sistema de manejo de RAE. ¿Ya? Partiendo de esa premisa, y siendo que ya esta norma sale en el 2019, y no se debe perder de vista que en el año 2018 se emite el decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento. Posteriormente, en el año 2019, se emite su reglamento, el Decreto Supremo 217/2019-F, que es el reglamento del Decreto Legislativo 1439. Estas normas sientan las bases de lo que viene a ser el Sistema Nacional de Abastecimiento a la actualidad. Y la importancia de estas normas de abastecimiento es que propugnan, pues, un adecuado aprovisionamiento de bienes, servicios y obras de las entidades del sector público a través de una óptima aplicación de la cadena de abastecimiento público. Y esta cadena de abastecimiento público, dentro de sus componentes, pues tiene el componente administración de bienes, que comprende a su vez tanto a los bienes muebles como a los inmuebles. Dado que los bienes muebles forman parte de un componente de la cadena de abastecimiento público, es que la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, asume las competencias para su gestión. De este modo, es que amparándose en el Decreto Supremo 09/2019 de MINAN, que señala el ente rector emitirá las normas pertinentes para la gestión de RAE en las entidades públicas, es que la DGA emite en el año 2020, emite la Directiva 01/2020 F5401, siendo que esta directiva ha sido modificada por Resolución Directoral 08/2021 F5401. Entonces, cuando tú vas a hacer la gestión de tus bienes muebles calificados como RAE, en tu informe técnico necesariamente tendrá que precisarse como base legal, ¿no? La Constitución Política del Estado, el Decreto Supremo 09/2019 de MINAN y la Directiva 01/2020 F5401 de la Dirección General de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya vimos que el tema de la problemática nos quedó claro por qué es que es un problema, ¿no? El manejo del RAE, porque es que tenemos que disponerlo de manera adecuada. Nos ha quedado claro también cuál es el marco legal aplicable vigente a la actualidad. Y ahora sí vamos a ingresar ya a los procedimientos, ¿no?, de gestión de los bienes muebles calificados como RAE. En principio tenemos la baja. ¿Y por qué vamos a hablar de la baja? Porque toda disposición de bienes en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento requiere que previamente se haya dado de baja. ¿Y qué es la baja? La baja, según definición establecida en la Directiva 06/2021 F5401, la baja es el procedimiento por el cual se extrae del registro patrimonial y contable un bien mueble patrimonial. Lo saco de mi registro patrimonial y contable. Porque la situación física de ese bien configura en alguna de las causales establecidas en la Directiva 06. Y precisamente en el artículo 48 de esta directiva, la 06, se establece la causal de RAE.
Ya, la causal de RAE. Y básicamente, si tú te das cuenta, en la causal de RAE, ¿qué me dice? Son aquellos aparatos eléctricos y electrónicos. Ya dijimos, un aparato eléctrico y electrónico es aquel que funciona con corriente eléctrica o con corriente asistida. Entonces, la causal de RAE es aparato eléctrico y electrónico que alcanzó el fin de su vida útil por uso, por obsolescencia, o, y miren, esto es lo principal, o se encuentra inoperativo. Entonces, el RAE es un aparato eléctrico y electrónico cuya característica principal es que está inoperativo. Por ende, no tiene posibilidad de ser reutilizado. Ya está inoperativo, no sirve. Esto nos va a ayudar a diferenciar de otras causales establecidas en la Directiva 06, ¿ya? Porque existe mucha confusión. El RAE se confunde con la obsolescencia técnica de la Directiva 06. Pero hay diferencias, no es lo mismo. La causal por obsolescencia técnica de la Directiva 06 que te señala bienes muebles operativos, lo pongo en mayúscula, operativos, pero desfasados tecnológicamente. ¿Qué quiere decir? Que esos bienes funcionan, pero tecnológicamente ya están desfasados. Ejemplo, que un centro educativo tenga un VHS como reproductor de video, que funciona, pero está desfasado. Una computadora, ¿no? Por ejemplo, una Pentium 4, que eso ya hace décadas que ya no está al corriente tecnológicamente. ¿Ves? En cambio, el RAE que te dice es un aparato eléctrico y electrónico que está inoperativo. Entonces no lo deberíamos confundir. Confunden RAE con chatarra. No es lo mismo. La chatarra, incluso la propia causal de chatarra establece, no se considera como chatarra a los aparatos eléctricos y electrónicos considerados como RAE. Entonces, como chatarra, tú tendrás, pues, otro tipo de materiales, pues, ¿no? Usualmente va a ser de metal, pero nada eléctrico. ¿Bien? Y así la OCP, conforme a la Directiva 06, concordado con la Directiva 01, 2020-F5401, nos señala que la OCP debe identificar el RAE. Ahora, ¿qué pasa? Si la OCP no puede identificarlo, me resulta muy complejo identificar el RAE. ¿Qué va a hacer la OCP? Puede pedirle opinión a las unidades especializadas de la propia entidad. Por ejemplo, si se trata de equipos computacionales, equipos de computadora, le puede pedir opinión a la Oficina de Tecnologías de la Información. Le va a decir, verifica si esto ya está inoperativo y si es RAE. Además, la entidad, si tiene dudas, puede contratar a una persona jurídica especialista en identificar RAE, en calificar los bienes muebles calificados como RAE. Y ahora, si tengo duda de que si un bien es o no es RAE, ya, esto también es un caso sumamente frecuente. Si yo tengo duda de que un bien es o no es RAE, la consulta no la hago a la Dirección General de Abastecimiento. Ese es un error. Nosotros, como Dirección General de Abastecimiento, no te vamos a indicar si un determinado bien es o no es RAE. ¿Quién te lo va a indicar? La Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. Ellos te van a señalar si un determinado bien es o no es RAE. ¿Y por qué? Porque justamente la clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos que tienen, digamos, que pueden convertirse en RAE, se regula en el anexo 2 del Decreto Supremo 09-2019 de MINAM. Entonces la DGA no va a opinar sobre una norma que no es de su competencia. Por ello es que cuando yo tengo duda de que si un bien es o no es RAE, por ejemplo, no sé mucho, un ministerio consultaba por unas máquinas eléctricas que estaban en los peajes. Por ejemplo, ahí se le indicó claramente que eso ya tenía que determinarlo el MINAM, Ministerio del Ambiente, a través de su Dirección General
de Gestión de Residuos Sólidos, ¿ves? Entonces, y bueno, yo tengo entendido que sí le han respondido. Por eso que nosotros no intervenimos, porque no es una norma dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, es una norma propia de un ente rector, como es el Ministerio del Ambiente, ¿ya? Entonces, aclarada esa situación, si yo tengo duda de que si un bien es o no es RAE, o le pido opinión a una unidad especializada de mi entidad, o contrato a alguien experto en ese tema, o le formulo la consulta a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, ¿bien? Cuando ya la OCP identifica de que el bien efectivamente es un bien mueble calificado como RAE, elabora su informe técnico, elabora el informe técnico y sustenta la causal de baja, ¿no? Ahora, aquí también hay muchas entidades que formulan consultas respecto a señalar que si se tiene algún formato o algún modelo de informe técnico. Bueno, la Directiva 01-2020-F5401 no contempla algún formato de informe técnico. Sin embargo, si tú necesitases quizás un modelo o un formato de cómo hacer este informe técnico, puedes aplicar supletoriamente el anexo 1 de la Directiva 06 en lo que respecta al formato de informe técnico. Bien. Lo que sí contempla, y es obligatorio que tú debas anexar a este informe técnico, es la relación detallada de los bienes calificados como RAE conforme al anexo 1 de la Directiva 01, perdón, 01-2020-F5401. Yo sé que puede parecer un poco confuso, que puede parecer que aplico una directiva y aplico la otra, pero no te hagas problemas. O sea, el informe técnico se va a hacer, si no tienes un formato, lo puedes hacer con el formato 1 de la Directiva 06. Sin embargo, en la relación detallada de los bienes, eso sí está en la Directiva 01. Eso sí lo tienes que acompañar, porque no son iguales. Ya los formatos de descripción de los bienes de la Directiva 06 es para bienes muebles en general, pero el de la 01 es solamente para bienes RAE y tiene otros rubros, como el peso, ¿no? Como el estado, etcétera. O sea, ya esos son situaciones propias. Por eso es que tienes que acompañar el anexo de la Directiva 01, ¿ya? Y bueno, en la filmina lo estamos dejando en claro, ¿no? Adjunta el anexo de la Directiva 01, relación detallada de los bienes, ¿de acuerdo? Una vez que se ha elaborado el informe técnico, esto pasa a la OGA de encontrarlo conforme, pues va a emitir una resolución aprobando ya la baja de los bienes muebles calificados como RAE. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, se preguntan también cuánto plazo tengo para disponer del RAE. La Directiva 06 no lo señala, pero bueno, ya hacemos una aplicación sistemática de toda la normativa de gestión de los bienes muebles y esa respuesta la encontramos en la Directiva 06, donde te señala, luego de aprobada la baja, la entidad tiene un plazo máximo de 5 meses para proceder a su disposición. ¿Ya? Entonces voy a tener 5 meses, ojo, pero teniendo en cuenta que el procedimiento de RAE, ya lo vamos a ver, es casi automático. O sea, luego de que tú has dado de baja, tienes que ya proceder a hacer la disposición. Y lo vamos a ver a continuación. Miren, ya di de baja. ¿Qué punto me exige la Directiva 01? La Directiva 01 me exige la publicación en sede digital y la publicación en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, entonces, luego de aprobada la baja, yo tengo 15 días para publicar en mi portal web institucional. ¿Qué voy a publicar? Mi resolución de baja y mi relación detallada de los bienes. Bien. Ahora, también se habla mucho de los bienes sobrantes. ¿Qué son los bienes sobrantes? Los bienes sobrantes son aquellos que están físicamente en la entidad, pero que no están en su registro patrimonial y contable. O sea, registrados no los tengo. No los tengo bajo mi patrimonio, pero físicamente están ahí en mi entidad. ¿De acuerdo? Entonces la directiva, y ahí sí tendríamos que ir a la 06, eso no lo vamos a encontrar en la 01, en la 06 vamos a encontrar que dice, respecto de los bienes sobrantes, que están más de un año con la entidad, y la entidad los viene utilizando o planea utilizarlos, puede incorporarlos a su patrimonio mediante el saneamiento administrativo de bienes sobrantes. Pero lo que nos interesa a nosotros, yo puedo tener sobrantes en estado de RAE. ¿Cómo así? Claro, o sea, por ejemplo, miren, los servidores, ¿no? Se juntan, los servidores de una oficina se juntan entre ellos para mayor comodidad en el trabajo y adquieren pues una cafetera, adquieren un microondas, quizás una radio, etcétera.
aparatos eléctricos electrónicos. Finalmente todos se van de la oficina y nadie se lleva los bienes. ¿Para quién queda? Justamente para bueno, ya sería un bien sobrante para la entidad, que si la entidad lo va a utilizar, lo sanea. Ya, ¿qué pasa si es que ese bien quedó ahí refundido, nadie lo vio, pasaron los años y actualmente eso es RAE? O sea, la entidad lo descubre y se da cuenta. Este es un aparato eléctrico electrónico sobrante, pero también tiene la calidad de RAE porque ya está inservible. La directiva 06, en su artículo 43, te señala los bienes muebles sobrantes, ¿no? Que se encuentren en estado de RAE, son dispuestos conforme a la directiva 01. Desde luego que como es un sobrante y no está en tu registro, no lo vas a dar de baja. Porque la baja es justamente sacar del registro. Aquí no está en el registro el sobrante. No lo das de baja, lo dispones así como está, inmediatamente lo dispones. Porque el RAE, estimados, su nombre, aunque también se le conoce a nivel mundial, es basura electrónica. Entonces, la basura electrónica no te va a servir, pues no vas a cumplir como para sanearlo. No lo vas a incorporar para luego darlo de baja y disponerlo. O sea, es burocrático. La directiva, en la artículo 06, en el artículo 43, te señala los sobrantes se disponen así nada más, inmediatamente lo dispones. Si está en estado de RAE, lo dispones conforme a la directiva 01. Correcto. ¿Qué debo publicar entonces en mi página web? Publico mi resolución de baja cuando los bienes pues han estado en mi patrimonio, mi resolución de baja y mi relación detallada de los bienes. Cristian, pero son sobrantes. Si son sobrantes, lo que tú publicas es tu informe técnico que determina que esos bienes son sobrantes en estado de RAE y adjuntas la relación detallada de esos bienes sobrantes que vas a disponer. Nada más. Los sobrantes no se dan de baja. Ya eso parece obvio, ¿no? Pero yo sí he visto casos de entidades donde han sacado resoluciones de bienes sobrantes, resoluciones de baja de sobrantes, lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Hasta resultaría inoficioso, pues, toda vez que, como les repito, la baja es el procedimiento para extraer del registro patrimonial y contable, ¿ya? Y un sobrante es un bien que está físicamente, pero que no está en tu registro. Entonces, ¿cómo vas a sacar algo que no está dentro de tu registro? ¿No? Un poco de sentido común. Entonces, luego de que yo publiqué mi portal web institucional, lo que yo tengo que hacer ya es remitirle al MEF. Para publicar en el portal institucional del MEF, voy a publicar mi resolución de baja y mi relación detallada de los bienes, o si se trata únicamente de sobrantes, voy a presentar mi informe técnico y mi relación detallada de los bienes. Bien, ¿cuál es la importancia? Que una vez que yo presento y se publica en el MEF, recién ahí se va a aperturar un plazo de 10 días para que los sistemas de manejo de RAE presenten sus solicitudes de donación a la entidad que convoca. Por eso es que yo, en mi oficio que remito a la DGA, solicitando la publicación en la sede institucional del MEF, debo considerar en este oficio el nombre completo del servidor a cargo del procedimiento, sus teléfonos de contacto, sus correos, etcétera, ¿no? O sea, toda información que resulta relevante para poder contactar al servidor a cargo del procedimiento. ¿Bien? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dijimos que la publicación en la sede del MEF es lo que ya apertura el plazo de 10 días. Hay consultas también ahí. ¿Qué pasa si yo recibo solicitudes cuando he publicado solo en mi página web? Se toma por no presentada. ¿Qué pasa si recibo solicitudes después del plazo de publicación en el mes, después de los 10 días? Se toma por no presentada, y con mucha más razón. Entonces, nosotros solamente vamos a recibir solicitudes que estén dentro del plazo de 10 días hábiles, contabilizados luego de la publicación en el portal web institucional del MEF. Bien. Las solicitudes que presenten los sistemas de manejo de RAE. Y recordemos, ya aquí también voy a detenerme un momento. ¿Recuerdan cuando les dije que el 09-2019 de MINAM, del Ministerio del Ambiente, señala que en el caso de las entidades públicas como generadoras de RAE, ellas van a entregar, entregar el RAE al sistema de manejo de RAE? Ojo que el 09 no te faculta entregarle a operadores de RAE, ni te faculta a entregarle a empresas de RAE, mucho menos a otra entidad pública, mucho menos a una persona jurídica sin fines de lucro. Solamente te dice sistema de manejo de RAE. Muchísimo cuidado.
en la donación siempre será el sistema de manejo de RAE. ¿Qué es lo que sí permite el 09? Es que una vez que yo emito mi resolución de donación a favor del sistema de manejo de RAE A y B, el sistema de manejo A y B me puede indicar, por si acaso, para la entrega, el recojo de los bienes no voy a ir yo, va a ir mi operador, el señor C. Eso es muy distinto. Entonces, el operador y la empresa de RAE sí pueden ir a recoger los bienes en nombre del sistema ganador, pero nunca en nombre propio. Y se los vuelvo a reiterar, no se dona el RAE ni a operadores ni a empresas de RAE. ¿Ya? Muchas preguntas, muchas entidades todavía tienen eso arraigado, ¿no? Tienen la idea de que yo le voy a entregar al operador, le voy a entregar a la empresa de RAE. La normativa anterior de la SBN sí lo permitía. ¿Por qué ahora la DGA no lo permiten? Es lo que nos dice. Porque justamente nosotros partimos de la premisa de la norma de rango superior, que es el 09-2019 del Ministerio del Ambiente. Es decir, el Ministerio del Ambiente es el que ha determinado que no se le debe entregar a las empresas operadoras de RAE, ni a las empresas ni a los operadores de RAE. Todo va al sistema. Y yo les digo, tengamos, por favor, muchísimo cuidado, ¿no? Porque el MINAM, el Decreto Supremo 09-2019 de MINAM tiene una tabla de sanciones, una tabla de infracciones, con multas pecuniarias a cargo de la UEFA, a las cuales esas multas son pasibles de las entidades públicas. O sea, las entidades públicas, porque justamente una infracción tipificada como muy grave es entregar tu RAE a un operador o a una empresa de RAE, distinto al sistema. O sea, donar tu RAE a favor de un operador, directamente a favor de un operador o de una empresa de RAE, es una infracción. O persona distinta al sistema de manejo de RAE, es lo que señala este cuadro de infracciones. Entonces tengamos cuidado, porque no solamente vamos a tener responsabilidad administrativa, sino que podemos provocar que nuestra entidad sea sancionada por el OEFA. Y eso sí, a nadie le va a gustar, pues, ¿no? Pagar una multa pecuniaria, o sea, una multa dineraria. Yo creo que a ninguna entidad le va a gustar, ¿no? Entonces, sí tengamos muchísimo cuidado ahí, ¿bien? Bueno, entre los documentos que se deben presentar, el sistema de manejo de RAE, ¿no? Tiene que identificarse, desde luego, ¿no? Sus generales de ley, su domicilio, su copia de certificado de vigencia de poder, copia del documento que aprueba el plan de manejo de RAE. O sea, el sistema de manejo de RAE que puede participar de las convocatorias de entidades públicas es aquel que cuenta con un plan de manejo de RAE aprobado por el Ministerio del Ambiente. Me dice documento. Es que la redacción original de este artículo señalaba resolución que aprueba el plan de manejo de RAE. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente no lo aprueba con resolución, lo aprueba con una carta o con un oficio. Entonces se modificó este artículo y se quedó con que es el documento, ¿no? El documento que aprueba el plan de manejo. O sea, ya el MINAM, Ministerio del Ambiente, tendrá que determinar cómo es que ellos lo van a ver, ¿no? Si van a aprobarlo mediante resolución o lo van a aprobar mediante, o continúan aprobándolo mediante cartas, mediante eh, o resolución, ¿no? Cartas o resoluciones, ¿no? Un punto que nos interesa es justamente en el punto E, es el plazo estimado para el recojo. Es decir, en la declaración jurada que presenta el sistema de manejo de RAE, ellos van a precisar diversa información que le resulta útil a la entidad. Por ejemplo, quién es el operador que trabaja con él, ¿no? ¿Qué medios logísticos va a utilizar? Asimismo, y un punto importante es el plazo estimado para el recojo. O sea, ¿cuánto tiempo va a tardar el sistema de manejo de RAE en recoger los bienes que son materia de donación? Él ya conoce, porque él ya tuvo acceso a la publicación en la página del MEF y él ya verifica, ¿no es cierto?, cuántos bienes son, dónde se ubican, y por eso es que él ya más o menos calcula cuánto tiempo va a demorar en recogerlos. Y la directiva te dice que ese plazo
ese lapso de tiempo que tiene el sistema de manejo de RAE en ningún caso excede los 30 días hábiles. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, presentada la solicitud, ¿no? Aquí se generan muchas consultas, porque también dicen, bueno, me dicen criterio de pluralidad, cuando hay pluralidad de sistemas de manejo de RAE. Es que ahí la directiva se pone en un plan, digamos, más estratégico, se pone en un punto, digámoslo así, para resolver temas complejos. Lo que se busca, o lo que la directiva 01 y también lo que busca el MINAM, es que los sistemas compitan. Busca la competencia, incentiva la competencia de los sistemas, porque ellos tienen que reportarles, al final de año, reportan metas al MINAM. Entonces ellos tienen que competir. Sin embargo, como debemos quedarnos con uno, es que se crean estos criterios de prelación. Y ahí surge la pregunta, pues nos dicen, ya lancé mi convocatoria, publiqué en el MEF, y solamente un sistema me ha presentado sus documentos, solo uno, y sí cumple. ¿Le doy o no le doy los bienes? La respuesta es sí. O sea, si se presenta él solo, bien por él y por su buena fortuna, se presentó él solo. Nada le impide que lo descalifiques, ¿ya? La directiva no regula ese aspecto porque se considera que es un aspecto pues sumamente obvio, ¿no? Pero parece que al final sí debió establecerse expresamente. Pero bueno. Me llegaron varias solicitudes. Ahí sí, tengo que escoger solamente a uno y tengo que aplicar los criterios de prelación, que implica que, por ejemplo, y tengo que ir descartando uno a uno. Ojo, también hay otro error frecuente de las entidades. No es que yo escojo qué criterio me conviene, no es que yo me voy de frente al sorteo. No, yo tengo que ir descartando uno a uno, voy descartando los criterios de prelación. Entonces, vamos al primero. Me dice que yo tengo que preferir a los sistemas de manejo de RAE que se presentaron en los procedimientos de donación anteriores ante la misma entidad, pero no fueron beneficiados. O sea, todos los procedimientos que yo he hecho, pues, de donación de RAE, bien, y que no fueron beneficiados. Ellos participaron, pero no se beneficiaron. Entonces me quedo con ellos. Si, por ejemplo, tengo 3 sistemas, ¿no? Y los 3 participaron en procedimientos anteriores, pero de los 3, uno ya ganó, a ese lo descarto y me quedo con los 2 que no han ganado. Eso es lo que quiere la directiva. ¿Ves? Ahora, mucho se consulta también y nos dicen, debe ser de todos los procedimientos, es decir, yo tengo desde la vigencia de la directiva desde el año 2020, debo considerar todos, absolutamente todos los procedimientos efectuados, digamos, el 22 de mayo del 2025, debo considerar hasta el 2020 todos los que se efectuaron. La respuesta es no. Aquí sí también hay un criterio de interpretación, ¿bien? Aquí sí, bueno, la normativa debió ser un poco más específica, ¿no? Pero solamente se debe tomar en cuenta, esto ya con un criterio de interpretación, se debe tomar en cuenta solo los procedimientos desarrollados durante el año fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy haciendo un procedimiento al 22 de mayo del 2025, solo debo tomar en cuenta los procedimientos efectuados desde enero del 2025 a la fecha, dentro del año fiscal. ¿Ven? El segundo criterio ya no es tan general, o sea, ya no tendría que irme hasta enero, sino que si, por ejemplo, yo estoy haciendo mi procedimiento el 22 de mayo del 2025 y hice uno anterior en febrero, ese es digamos, el inmediato anterior, entonces solamente considero ese procedimiento. ¿Bien? Solamente considero ese procedimiento. Entonces, para que más o menos se den cuenta, por ejemplo, se presentaron 5 sistemas de manejo de RAE a esta fecha, 22 de mayo. Entonces yo aplico el primer criterio de prelación. ¿Qué me dice? Tengo que quedarme solo con aquellos que participaron de los procedimientos, pero que no fueron ganadores. Me voy hasta enero del 2025 y me doy cuenta que de estos 5 que se han presentado, los 5 han participado en todos los procedimientos.
Los cinco participaron pues en los procedimientos. O mejor dicho, a ver, para ir ganando con el segundo. Los cuatro, de los 5 sistemas de manejo de RAE, 4 se presentaron a todos los procedimientos, a todos. Y uno solo se ha presentado al anterior. Entonces, con el primer criterio, lo que yo hago es descartar y voy a sacar al ganador, porque de esos 5 obviamente que hay un ganador, a él lo saco. Me quedo con los siguientes, pasan los 4. Ahí diría yo, participó, en este segundo de criterio de prelación, voy a tener que los sistemas que de los 4 que quedaron, hay 3 que participaron en la convocatoria de enero y febrero. ¿Bien? Y solo uno es el que me participó en el inmediato anterior. Entonces descarto a los otros 2 y me quedo con el que participó en el inmediato anterior. O sea, así funcionan estos criterios de prelación. ¿Ya? Como les digo, sí, quizás debió ser un poco más específica la norma en el sentido de señalar que estos procedimientos son dentro del año fiscal, ¿no? Con eso creo que nos ahorraríamos un montón de tiempo. El tercer criterio de prelación es uno que nos indica que yo tengo que preferir al sistema ubicado en la región donde se encuentran los bienes. Bueno, este criterio sí no es tanto de aplicación, toda vez que todos los sistemas de manejo de red, por no decir la totalidad de ellos, se ubican en la región de Lima. Todos son de Lima. Entonces, no tiene mucho impacto este criterio de prelación. Entonces, finalmente, luego que ya yo descarté los 3, y si luego de aplicar los 3 criterios de prelación me sigue manteniendo la pluralidad, es decir, hay como mínimo 2 sistemas, lo que yo tengo que hacer ya es un sorteo, pues. Entre los que me fueron quedando, entre los que yo fui haciendo el filtro, llego al sorteo ya con todos los que yo tengo que, pues, ya darles la posibilidad de ser ganadores, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y miren, para el sorteo yo no tengo pues, unas reglas establecidas en la Directiva 01. No me establece reglas, solamente me señala que para el caso del sorteo, ya la entidad podrá hacerlo, ¿no? Ya la entidad fijará las formalidades, ese día queda a criterio de la entidad cómo lo hace. Lo único que sí le exige la directiva es comunícala al órgano de control institucional. Después, tú lo puedes efectuar. Si la entidad desea, yo te puedo sugerir que le hagas bases, incluso para tu sorteo de sistemas de manejo de RAE, ¿no es cierto? Donde tú puedes establecer si es presencial, si es virtual, ¿no? La hora, el día, cuál va a ser la modalidad de sorteo, etcétera, ¿no? Luego también se consultaba si en el sorteo debería estar presente un notario público. La respuesta es no, la Directiva 01 no lo exige. No lo exige. Ahora es que si la entidad lo considera pertinente, ¿no? Puede contratar a su martillero público, pero eso genera un costo. Y ese costo no está, pues, digámoslo algo así, consignado como obligatorio en la Directiva 01. Ya eso queda a criterio de la entidad si desea invertir recursos en eso, pero no es obligatorio contratar a un notario público para que verifique el sorteo. Ahora, miren, el procedimiento de convocación, o sea, yo publiqué en la página web, ¿y qué pasa si es que no tuve solicitudes? ¿Ya? Porque puede pasar, o sea, el escenario positivo es de que yo tenga varias solicitudes. El escenario negativo es que yo no tenga pues ninguna. O sea, ninguna, nadie se presentó al concurso, a la convocatoria. Entonces, lo que yo debo hacer, si es que nadie se presenta, porque nadie envió solicitudes o porque las solicitudes que enviaron fueron desestimadas y tomadas como no presentadas, por no cumplir requisitos, por ser presentadas fuera de plazo, etcétera, antes del plazo, etcétera. Entonces lo que hace la entidad ya es invitar directamente a los sistemas de manejo de RAE. Voy a invitar a por lo menos 3 sistemas de manejo de RAE. Yo lo invito por correo electrónico. Pero ¿dónde consigo esos correos? En la página web del Ministerio del Ambiente está publicada la relación actualizada de los sistemas de manejo de RAE que cuentan con un plan de manejo de RAE y que por ende están facultados para recibir donaciones de RAE de las entidades públicas. En esta página web aparecen las generales o todos los datos de contacto de todos estos sistemas, pero lo que incluye desde luego su correo electrónico. Bien.
A ver, ya hice mi convocatoria directa, por correo, y vuelvo al mismo escenario que se me presentan 3 sistemas de manejo de RAE. 2 o más, perdón, 2 o más, o sea, hay una pluralidad. En ese caso, yo tengo que aplicar criterios de prelación, pero ya solamente estos 2, ¿no? ¿Qué voy a tomar en cuenta? La declaración jurada del sistema de manejo de RAE, es decir, aquel que en su declaración jurada me presentó un menor plazo para recojo, a él lo prefiero. Si coinciden, si no puedo romperla el empate, ya tendré que ir a un sorteo. O sea, ya esto es mucho más rápido. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aplicado este procedimiento, yo tendría que ya haber seleccionado a mi sistema de manejo de RAE, ¿no? Ya tendría que haberlo identificado y seleccionado. Dado esto, la OCP elabora un informe técnico donde determina quién es el sistema de manejo de RAE ganador de la donación. Aquí la OGA, mediante resolución, ya va a aprobar esta donación. ¿Cómo se efectiviza? A través de un acta de entrega-recepción. Y aquí sí, pues, al momento del acta, de suscribir el acta de entrega-recepción, al momento de la entrega física de los bienes, ya puede participar un operador o una empresa de RAE, siempre que haya sido acreditada por el sistema ganador, por el sistema donatario. Él le puede decir, yo gané la donación y bueno, ahora voy a, digámoslo así, voy a acreditar a este operador para que en mi nombre y representación vaya y recoja esos bienes. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí concluiría ya el procedimiento de donación. Desde luego que hay que hacer el registro, ¿no es cierto? En el SINAVIP tendrás que registrar ya tanto la baja como la donación de los bienes. Pero tenemos alguna problemática también. ¿Qué sucede? El procedimiento que les he descrito anteriormente es un procedimiento de convocatoria, el general, el procedimiento general, el cual todas las entidades van a tramitar ese procedimiento, todas. Pero conocedores, porque no crean que la gran problemática que se presenta a nivel nacional con los RAE es desconocida por la DGA, se ha conocido. El problema de que los sistemas de manejo de RAE, como lo dije hace un momento, en su mayoría están ubicados en Lima, por no decir todos están ubicados en Lima, y por eso no van a provincias. Es muy poca la participación de los sistemas en provincias. Por eso, esa problemática no fue desconocida por la DGA al momento de elaborar la Directiva 01. Y por eso se crean procedimientos residuales. O sea, en el primer procedimiento, en el general, tengo que hacerlo porque yo voy a incentivar ahí digamos, el concurso, ¿no? Voy a propiciar que los sistemas de manejo de RAE compitan. Pero si es que ya nadie va, fracasa mi procedimiento, yo puedo optar por los residuales. Y justamente este problema de que los sistemas no estaban yendo o no van a provincias ha sido paliado o podría contrarrestarse con el procedimiento de acumulación para donación conjunta, que nosotros no entendemos por qué las entidades no lo aplican. Marco normativo hay. Y les voy a explicar la razón. En principio, los sistemas de manejo de RAE no van a provincias porque ellos ven que la oferta de bienes muebles, digámoslo así, oferta entre comillas, es muy poca. Entonces, los sistemas, ¿qué dicen? Si voy a ir, por ejemplo, por poner un ejemplo, voy a ir a Mazamari, que es una zona, ¿no?, un poco geográficamente de difícil acceso, un poco alejada. La municipalidad de Mazamari, un ejemplo, la municipalidad de Mazamari me está dando, pues, 5 RAEs. Entonces, desplegar toda mi logística, que me implica un costo de transporte, etcétera, no me cubre el valor de esos RAEs. Por eso es que ellos no se presentan, porque ven que la cantidad de RAE es demasiado poca y no le cubre sus costos logísticos de transporte para llevar a sus plantas de valorización. Ese es el quid del asunto, ese es el problema por cual ellos no van. Y frente a eso es que se diseñó este procedimiento. ¿Qué consiste? Justamente en que las entidades de cada región puedan coordinar entre ellas y juntar su RAE. De manera tal que acumulando todo el RAE de las entidades públicas de esa región, ya se haga la convocatoria del sistema y el sistema
va a haber más atractiva la oferta, porque no es lo mismo, por ejemplo, como le decía en el caso, que la municipalidad de Mazamari le diga, estoy ofertando 5 bienes, o en proceso de donación 5 bienes, que la municipalidad de Mazamari, por ejemplo, se junte con otras entidades ubicadas en la región, en la zona, y digamos quizás, ¿no? Mazamari, la municipalidad tiene 5, la entidad A tiene 10, la entidad B tiene 20, y si eso lo juntamos y hacemos una sola convocatoria, se dan cuenta, ya no hablamos de 5 bienes, hablamos de 35 bienes, lo cual sí ya le puede resultar atractivo al sistema, pues. ¿Ven? Y en realidad el procedimiento no es complicado. La directiva solamente señala que las entidades se ponen de acuerdo, es ponerse de acuerdo y solamente, quizás si quieres, mediante convenio, designas a una que se va a encargar de hacer la selección del sistema y luego cada una le va a entregar, le va a donar sus bienes a ese sistema seleccionado. Esa es la idea de este procedimiento de acumulación para donación conjunta. O sea, marco normativo para paliar esa problemática del cual se quejan todas las entidades y que la DGA no es ajeno, pero el marco normativo existe, sino que las entidades no lo aplican. Es como ya podemos ver, ¿no? Que nos quede como reflexión. El marco normativo está. Lo que falta es voluntad de las entidades para hacerlo, para aplicar. Experiencias exitosas han habido, ojo, ¿ah? Con este procedimiento de acumulación para donación conjunta, experiencias han habido, experiencias que donde entidades se han juntado y lo han hecho en provincias y ha resultado exitoso. Por eso les digo, marco normativo existe y funciona. Lo que sucede es que las entidades no lo aplican y se quedan siempre con la problemática de que el sistema no viene, no viene, no viene, y ahora ¿qué hago? Siguiente diapositiva, por favor. Y miren, también nosotros podemos tener lo que sería la campaña de acopio municipal. O sea, esa es otra forma de poder entregar los bienes calificados como RAE. Y esto consiste en que las municipalidades dentro de sus jurisdicciones pueden organizar campañas de acopio. Desde luego que esto va también para personas naturales, ¿no? O sea, los ciudadanos de la localidad. Pero la entidad pública puede adherirse a esa campaña de acopio municipal que está haciendo la municipalidad y poder disponer de sus bienes. Los va a disponer. Porque un sistema de manejo de RAE va a trabajar en conjunto con la entidad para organizar esta campaña de acopio. Y va a recoger todos los bienes muebles que se generen, pues. ¿Bien? ¿Cuál también es el problema acá? La falta de voluntad de los gobiernos locales. O sea, los gobiernos locales no organizan campañas de acopio, aun cuando está dentro de su ley orgánica, están facultados. Y cuanto más que no les va a generar, pues, mayor costo de recursos. Porque quien colabora es el sistema. Es cuestión de ponerse de acuerdo con el sistema, cuáles van a ser los mecanismos o los tratos que se van a efectuar para poder efectuar esta campaña de acopio. Y el sistema participa, porque el sistema se va a ver beneficiado a mayor cantidad de bienes muebles calificados como RAE, él siempre va a tener mayor de los mismos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y ya, bueno, para ya ir cerrando nuestra participación, en este listado de bienes muebles calificados como RAE, este es el anexo que les dije que tienen que acompañarse al informe, ¿no? Vamos a tener que precisar algunas cuestiones elementales, el código patrimonial, eso está en todos los registros, y no, si es un bien sobrante, obviamente que no hay código patrimonial, la denominación, la cuenta contable, el valor. Quiero enfocarme en lo que es la categoría y su categoría. ¿Eso de dónde lo voy a obtener? Lo voy a obtener del Decreto Supremo 09/2019 de MINAM, que me exigía justamente colocar cuál es la categoría y su categoría de este tipo de bienes. El peso neto y el peso en toneladas, también discrepancias, pero aquí el MINAM sí ha dado precisiones, ¿no? Si yo no cuento con el método tradicional, que es el pesaje en balanza, no tengo balanzas, puedo recurrir a las especificaciones técnicas del bien, y si aún así también no podría determinar el peso, ya puedo obtener pesos aproximados. La cosa es que sí tengo que llenar estos valores, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, hemos ya concluido con la exposición, espero haber sido claro. Y vamos a dejar en el uso de la palabra a mi compañera Blanca, que es la moderadora del evento, para que se puedan formular las preguntas respectivas. Bien, entonces de mi parte les agradezco muchísimo la atención prestada y quedo ya no a escuchar las preguntas que tuvieran a bien llegar. Bien, adelante, Blanca. Bien, Cristian, muchas gracias por tu exposición.
Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, por favor, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Y Cristian, te comento la primera pregunta. ¿Cuál es la cantidad mínima de bienes muebles que se pueden donar al sistema de manejo RAE? Bien, a ver, conforme al Decreto Supremo 09/2019 de MINAM y también pues de la Directiva 01/2020 F5401, no hay una cantidad mínima para proceder a la donación de los bienes muebles calificados como RAE. O sea, no existe una cantidad mínima. Pero sin embargo, sí se recomienda que para optimizar tu procedimiento, pues acumules la mayor cantidad posible. O sea, no es que estés prohibido, por ejemplo, de disponer un RAE, un solo RAE. Pero el detalle está en que si tú digamos, convocas, haces todo un procedimiento para un solo RAE, pues ningún sistema se va, ¿no? Salvo que estés ubicado en Lima. Pero entonces, para optimizar el procedimiento, se recomienda, pues, junta la mayor cantidad de RAE para poder disponerlo en conjunto, ¿no? Entonces, a la pregunta en concreto, si hay una cantidad mínima, no, ni el Decreto Supremo 09, ni la Directiva 01 ha establecido una cantidad mínima que yo pueda donar al sistema de manejo de RAE. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar para que los bienes muebles sean recogidos por RAE? A ver, el plazo que el sistema de manejo de RAE señala en su declaración jurada para el recojo de los bienes, ¿no es cierto?, es el plazo que se debe esperar para el recojo efectivo. Es decir, el sistema ya conoce dónde se ubican los bienes y él en su declaración jurada, él considera un plazo de recojo. Entonces, que no debe exceder de los 30 días hábiles, señala la directiva. Entonces, el plazo que yo tengo que esperar para el recojo efectivo de los bienes es el que el sistema ha señalado en su declaración jurada. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo proceder cuando en las provincias no hay sistema de manejo RAE y la municipalidad no responde a las consultas de cuándo será su campaña de acopio municipal? Bien, esto es justamente lo que me había encargado de señalarles, ¿no? Ya casi al término de la exposición, ¿no? Esta problemática, los sistemas no van a provincias. Y me dice, y la municipalidad no lo quiere hacer, entonces, ¿qué hago? El procedimiento de acumulación para donación conjunta, ¿no? Sería el procedimiento residual que queda y que puede ser exitoso. Entonces, ya, si el procedimiento de convocatoria no concluye con la donación de los bienes muebles calificados como RAE, o sea, tienes que agotar ese procedimiento, la entidad opta por el procedimiento residual de acumulación para donación conjunta. Bueno, y en su caso también, pues, ¿no? Podría también coordinar con la municipalidad para que se desarrollen campañas de acopio municipal. Bien, siguiente pregunta. ¿Existen leyes, normas o reglamentos sobre la disposición de bienes muebles RAE? En el caso de los bienes muebles calificados como RAE, que se generan por una entidad pública, la disposición de estos bienes se regula conforme al Decreto Supremo 09/2019 de MINAM y la Directiva 01/2020 F5401 del Sistema de Manejo de la Directiva 01/2020 F5401 de la DGA, ¿no? Y sí, pues precisar que es obligatoria la entrega o donación de este tipo de bienes generados por una entidad pública a un sistema de manejo de RAE. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el sustento para la baja de bienes muebles RAE en caso de equipos médicos? Bueno, en sí no hay una especificación, ¿no? Si son industriales o son de uso médico. Solo nos debería importar si es un aparato eléctrico y electrónico. Si el equipo médico es un aparato eléctrico electrónico, es decir, que funciona con corriente eléctrica o corriente asistida, para sustentar su baja por RAE, debe encontrarse pues inoperativo. Fíjate lo que les había señalado al inicio de la exposición, lo cual determina su condición, pues, de residuo. O sea, si está inoperativo y ya no sirve, no tiene posibilidad de ser reutilizado, ya es un residuo. Ahora, es necesario sí precisar que la causal de baja por RAE se encuentra regulada en el artículo 48 de la Directiva 06/2021 F5401. Ok, siguiente pregunta. En relación a la gestión de bienes muebles calificados como RAE,
¿Cuál es el tratamiento y periodo para disponerlos posterior a la baja por esta causal? Bien, ahí sí deben disponerse en un plazo máximo de 5 meses luego de aprobada la baja. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para desechar los residuos como toners, envases de tinta, etcétera? Ya, dado que los toners, los envases de tinta, ¿no? Son accesorios de impresora y la impresora es un aparato eléctrico y electrónico, entonces debe tratarse como accesorios o insumos de un aparato eléctrico y electrónico. Por ende, deben ser dispuestos como RAE. Bien, siguiente pregunta. ¿Los bienes obsoletos tecnológicamente también se califican como RAE? No, la diferencia entre las causales de baja de obsolescencia técnica y RAE es la operatividad del bien. Eso creo que lo había indicado ya en la exposición, ¿no? O sea, en la obsolescencia técnica, como causal de baja, el bien está operativo pero desfasado tecnológicamente. Operativo pero desfasado tecnológicamente. Mientras que en el RAE, el bien está inoperativo, no funciona, no tiene posibilidad de ser reutilizado. Entonces, no podríamos hablar que los bienes obsoletos tecnológicamente son considerados como RAE, dado que la obsolescencia técnica se determina más bien por la operatividad, pero el desfase tecnológico. Mientras que el RAE ya es un bien inoperativo y sin posibilidad de ser reutilizado. Bien, siguiente pregunta. ¿Un equipo sin motor es calificado como RAE? O sea, siempre que sea un aparato eléctrico y electrónico, es decir, que su funcionamiento se determine por corriente eléctrica o corriente asistida, ¿no? O sea, si es un equipo que está inoperativo, pero que esté inoperativo puede ser considerado como RAE. Sin embargo, se debe considerar como RAE incompleto en la relación detallada de los bienes. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué hacer para que los operadores del manejo de RAE también estén en provincias? Bueno, eso ya es un tema que le compete básicamente al Ministerio del Ambiente, ¿no? Porque son ellos los que, a través del Decreto Supremo 09/2019 de MINAM, ellos han determinado que la entrega se hace o que la donación se hace a favor de un sistema de manejo de RAE, ¿no? Entonces, y en principio, pues debemos tomar en cuenta también que la obligación de entregar los RAE generados por una entidad pública es a favor de un sistema de manejo de RAE, y esto se establece en la norma de mayor jerarquía, como es el Decreto Supremo 09/2019 de MINAM. Ahora, que quede claro que esta norma no faculta entregar los RAE a una entidad pública, de una entidad pública a favor, pues, de un operador de RAE. Bien, siguiente pregunta. ¿Por qué los bienes muebles para dar de baja no pueden asistir con sus piezas a otros equipos? Ejemplo, si necesito una tarjeta de vídeo, lo puedo tomar de un equipo RAE para otra PC que está a punto de malograrse. Esto ayudaría, ya que algunas entidades no disponen de recursos presupuestales para la adquisición de un nuevo bien. Ya, a ver, el Decreto Supremo 09/2019 de MINAM no prevé la posibilidad de desarmar bienes calificados como RAE con fines de enseñanza o de reparación de otros bienes semejantes. No te permite desarmar un aparato eléctrico electrónico para poder repotenciar. Tanto es así incluso que en la Directiva 06 tampoco se permite el poder desarmar bienes muebles que van a ser dados de baja, lo cual incluye obviamente los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, ya en ese sentido, los bienes muebles calificados como RAE de una entidad pública deben ser entregados al sistema de manejo de RAE conservando su integridad, lo cual significa que no pueden ser desarmados para extraerle piezas que sirvan para reparar o repotenciar otro tipo de bienes semejantes. Bien, siguiente pregunta. En relación a lo establecido en los literales A y B del numeral 7.2.6, se establecen criterios de prelación para otorgar la donación, pero no el plazo. En ese sentido, si el donatario participó en procesos de 2 o más años de anticipación, ¿sería válido el otorgamiento de la donación? Ya, esa pregunta, bueno, creo que ya a lo largo de la exposición, creo que sí la habíamos comentado, ¿no? Entonces queda claro que es una consulta que sí es de una frecuencia reiterada, ¿no? Habíamos señalado que sí existe, pues, quizás una falta de precisión en la Directiva 01 respecto a esta aplicación de estos criterios de prevención establecidos en los literales A y B del numeral 726.
Y dijimos que para la aplicación de estos criterios de prelación debe tomarse en cuenta los procedimientos de donación efectuados dentro del año fiscal donde se está ejecutando el procedimiento de donación en trámite, ¿no? Recuerdan lo que les señalaba yo del año 2025, ¿no? Entonces tendría que tomar, si es que yo estoy haciendo mi procedimiento al 22 de mayo del 2025, tendría que tomar pues aquellos procedimientos anteriores efectuados desde enero de este año. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para dar de baja bienes sobrantes en calidad de RAE? ¿Y cuál es el procedimiento para los bienes RAE que fueron dados de baja hace 8 años, pero no tienen disposición? Ya, los bienes sobrantes que se encuentran físicamente en la entidad, pero no registrados en su registro patrimonial y contable, ¿ya? Y están en estado de RAE, pueden ser dispuestos conforme lo señala el artículo 43 de la Directiva 06. Es decir, que todo bien sobrante calificado como RAE se va a disponer conforme a lo previsto en la Directiva 01-2020 F5401. Y para los sobrantes, recuerden lo que también señalamos en la exposición, no hay necesidad de baja previa. Ahora bien, que me dicen bienes RAE que fueron dados de baja, o sea, ya son dados de baja, pero hace 8 años que no se hace la disposición. Bueno, ahí tenemos que tomar en cuenta que el plazo máximo de disposición es de 5 meses. Bien, entonces aquí evidentemente ya se ha agotado ese plazo. Entonces lo que tiene que hacer la entidad sí es proceder a la disposición inmediata de estos bienes, ¿no? Ya en vías de regularización hay que hacer la disposición inmediata, aplicando ya la Directiva 01 porque es la norma vigente. Y bueno, en este caso sí la OGA tendrá que poner en conocimiento del órgano de control institucional para establecimiento de responsabilidades funcionales, toda vez que no se ha cumplido con disponer de este tipo de bienes y ya en un plazo sumamente amplio, ¿no? 8 años ya es un plazo, digámoslo, por lo menos exagerado, ¿no? Bien, siguiente pregunta. Las maquinarias de construcción que funcionan con alimentación de energía eléctrica y llegan a un estado de deterioro avanzado, ¿son también RAE? A ver, aquí sí, tratándose de equipos especializados, ¿no? Creo que también lo habíamos señalado ya en la exposición. Se recomienda que la consulta sea formulada a la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, porque ellos van a determinar sobre el marco del anexo número 2 del Decreto Supremo 09-2019 de MINAN si un determinado bien por sus características es o no es considerado como RAE. Bien, siguiente pregunta. ¿Se puede actualizar las categorías de clasificación de los bienes muebles RAE? Claro, conforme al anexo 2 del Decreto Supremo 09-2019 de MINAN, la lista de los aparatos eléctricos electrónicos no es limitativa ni restringida. Y esto tiene sentido porque los aparatos eléctricos y electrónicos, pues, al ser bienes tecnológicos, constantemente van a ser, pues, renovados o se van a crear nuevos, ¿no? Aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, esta lista no puede ser, pues, restrictiva ni limitativa. Ahora, la actualización de estas listas o categorías o subcategorías le corresponde al MINAM, al Ministerio del Ambiente, dado que estas categorías y subcategorías están establecidas pues precisamente en una norma, ¿no?, de su rectoría, como es el Decreto Supremo 09-2019 de MINAM. Perfecto, Cristian, gracias. Te comento la última pregunta. Conforme a lo establecido en la Directiva 1 del 2020-EF/54.01, el plazo para el recojo de bienes RAE debe entenderse como el acto material del levantamiento físico de los bienes o como el plazo ofrecido en la declaración jurada por el sistema de manejo, siendo este último un compromiso formal que debe ser respetado bajo responsabilidad. A ver, el plazo para el recojo que señala el sistema de manejo de RAE en su declaración jurada es obligatorio y se entiende como el plazo que tiene el sistema para proceder al recojo efectivo de los bienes RAE. Si el sistema no cumple con ese plazo que él señaló, ¿no?, en su declaración jurada, su resolución de donación se deja sin efecto y se convoca al sistema de manejo de RAE que no resultó ganador en ese procedimiento. Bien, Cristian, esa fue la última pregunta. Bien, muchísimas gracias por la atención prestada, ¿no? Y bueno, de mi parte me despido, que tengan ustedes muy buenos días.
Muchas gracias, Cristian, por tu participación en este evento. Les comento que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Esta fue aprobada mediante Resolución Ministerial 330-2021-EF/47. Este instrumento de integridad explica conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Este instrumento contempla conductas esperadas y conductas no deseadas que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFI, tales como abastecimiento, sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, y también incluye la Dirección General de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Gestión de Bienes Muebles Calificados como RAE, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento está apareciendo en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que los invitamos a suscribirse a este canal y a activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.